Para vos que sos mamá o papá o estás en camino, hay cosas que ya podés saber. Ingresá a la fanpage de Haggis Paraguay. Desde allí podés visitar la escuela de padres de Haggis para conocer secretos con los que podés disfrutar el caos de los primeros 100 días. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. Bueno, y después de este consejo de Haggis, quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es la licenciada Otilia Ríos de Solís, directora de Orientación Educativa del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué tal, Otilia? ¿Cómo estás? Bien, agradecida por el espacio para llegar un poco a los padres y conversar sobre este tema tan importante y tan vigente. Bueno, yo encantado de tenerte conmigo acá en el programa y encantado sobre todo de poder transmitir a los papás y las mamás que nos ven consejos, recomendaciones y también opiniones sobre qué podemos hacer, cómo podemos intervenir, cómo darnos cuenta cuando sucede este problema del que vamos a hablar ahora. Y entonces el poder llegar a mucha gente es muy importante. Yo creo que es un poquitito la base de Padres al Día, un programa que ya lleva bastante tiempo en el aire. Otilia, la primera pregunta, y que un poco cae de madura, es ¿qué es el bullying? ¿Qué es el abuso o acoso escolar? Bueno, el acoso escolar lo definimos, lo tenemos como una agresión, como una molestia continua que entre pares van dando. ¿Qué ocurre? Un estudiante se ve afectado por otro que demuestra su fuerza de esa manera y que el grupo espectador en sí están visualizando eso y se ponen del lado, por supuesto, del agresor. Para que sea bullying o para que sea acoso debe ser de manera constante. Es una forma de violencia, pero no una violencia aislada. Es una violencia sostenida, persistente y que muchas veces muy callada, muy escondida. Por eso que ya nos damos cuenta cuando está socavando muchas veces al agredido en este caso, y ya el daño muchas veces ya es cuantioso. Y pregunto yo, ahora hablamos mucho de bullying, conocemos mucha gente, sobre todo los profesionales de la salud, conocemos lo que es esto, pero pregunto yo, ¿esto se daba también en épocas anteriores y no sabíamos cómo llamarlo o qué sucedía, digamos, en hace 20 o 30 años atrás? Sí, verdaderamente se daban tipos y caía dentro de la violencia o es juego que pasa por la edad y que ahora mismo seguimos diciendo, son juegos de adolescentes, son juegos de niños, ¿verdad? Solamente que ahora por la magnitud y por la comunicación que tenemos, que nos avasalla de todos lados y al momento, en el instante, ¿verdad? Entonces es más frecuente, es más duro y más perjudicial incluso. Antes podíamos pasarlo de largo, sin embargo no nos dábamos cuenta de lo que realmente ocurría y terminaba. Ahora no. Ahora la situación cada vez se vuelve más insostenible, más perjudicial. Incluso muchos padres no saben qué hacer, es una manera de llamar la atención, pero no, verdaderamente tenemos que mirar con ojos clínicos porque nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes están muy expuestos a esta situación. Bueno, y ahora te quiero preguntar un poquito respecto a las edades, ¿verdad? Porque mucha gente tiene también la idea de que el bullying aparece bien entrada a la adolescencia, 14, 15, 16 años. ¿Realmente desde qué edades estamos hablando que puede suceder este tipo de cosas? Ahora ya a más temprana edad. Con esto de la comunicación que estábamos hablando, con la vigencia de los medios de comunicación, la vigencia de internet, de los celulares que nuestros niños ya de muy pequeña edad están utilizando, el bullying también ya aparece. 12, 13 años. Antes incluso. Antes estamos distinguiendo en escuelas. A partir de los 8 años ya están llegando a esa situación. Entonces tenemos que estar muy atentos porque cuanto más temprano también estamos destruyendo, entre comillas, la vida de nuestros niños. ¿Y esto sucede, Otilia, sin distinción de sexos? Sin distinción de sexo, sin distinción de sexo. Solamente que en los varones se da más con agresión física, con motes que entre ellos se ponen. En las mujeres es más socavado, más escondido, es más a través del ciberbullying que llamamos, ¿verdad? A través de las redes sociales. Pero de las dos formas son muy agresivas en los dos sexos.
Y los padres se dan cuenta que sucede a ese tipo de cosas, o muchas veces son los últimos en enterarse de qué está pasando. Y generalmente los padres somos los últimos. A veces, ¿verdad? Y en la mayoría de las veces porque no estamos acostumbrados a dialogar con nuestros niños. Y esa es la primera recomendación, dialogar con nuestros niños, hacernos de tiempo. Yo comprendo perfectamente que ahora necesitamos, tanto papá y mamá, salir a trabajar. Pero ese pequeño espacio que tenemos que darle, regalarle a nuestros hijos, tiene que ser del día a día. Ahí descubrimos muchas cosas. Yo digo que mi segunda oficina al llegar a casa, de repente es la cocina. Tengo 2 niñas, 2 adolescentes que también tengo que estar atendiendo dentro de todo el trabajo diario que estoy haciendo. Y ahí a llevarles, bueno, vamos allá a ver qué hicieron, qué trabajo tienen. Ahí me entero de muchas cosas, pero eso se construye con confianza. O sea que la comunicación es importantísima. Primordial, ¿verdad? primordial. La comunicación es primordial, pero una comunicación para escucharles, para atenderles, no para, pero vos luego te pusiste o vos luego quisiste hacer, no para regañarles, sino para escucharles, abrazarles, darles ese cariño y ver cómo te puedo ayudar, hijo, hija, cómo te puedo ayudar en esta situación. Porque ellos también ya hablan. De repente llegan jóvenes, niños, niñas en casa y mamá, papá le están bulineando a fulano o a fulana, o me están bulineando. Ellos ya hablan en esos términos. Entonces, escucharlo un poco y a partir de ahí, darles nuestro apoyo, escucharles, entenderles. Ok. Y vos pensás que es cierto que algunos chicos se callan, ¿verdad? Hay otros que realmente prefieren contar, pero ahora hay una ley que fue aprobada hace poco por el Parlamento, no sé si estás al tanto, Sí. En la cual hubo muchas organizaciones que trabajamos para que esa ley fuera aprobada, entre ellos me incluyo yo también, y hay toda una normativa que se ha enviado a los diferentes colegios donde los padres pueden hacer denuncias, comentar, pedir sanciones, o sea, hay una serie de cosas ya por ley, ¿verdad? Sí, sí. Me gustaría que comentaras un poquitito para que la gente sepa que esto existe, ¿verdad? De repente esa ruta crítica, dónde llevar, dónde hacer la denuncia, lo trabajamos dentro del ministerio con un grupo de gente, ¿verdad? De diferentes estamentos, justamente para saber dónde denunciar, qué camino seguir, qué hacer. La ley de acoso está vigente desde julio del año pasado, sí. 2012, sí. Entonces, esa es una ley que nos ayuda y nos apoya bastante, ¿verdad? En nuestro trabajo diario con nuestros niños, con nuestros adolescentes. No es una ley para reprimir, es una ley para construir un futuro mejor en ellos mismos. Una ley donde la vigencia de lo educativo se sobrepone sobre el castigo, porque tenemos que recordar que tanto el acosado como el acosador son víctimas de esta situación. El acosador por lo evidente de que está siendo acosado, y el acosador porque trae una historia consigo. Seguro que viene de una casa donde se manifiesta la violencia, seguro que le están castigando, seguro que está siendo violentado en diferentes ámbitos, entonces esa carga trae también. Y a los dos son víctimas, tenemos que atender. Bueno, y también desde el ministerio se trabaja con el estamento docente y directores de instituciones para que puedan detectar a tiempo problemas de bullying. Sí, a partir de la promulgación de la ley y de la elaboración de esta ruta crítica, hemos trabajado en prácticamente todos los departamentos ya con coordinadores, supervisores, directores, docentes, para que puedan distinguir y saber qué hacer en esas situaciones. Lo primordial sería evitar, pero muchas veces no llegamos a evitar la prevención en primer lugar, claro. Pero muchas veces no llegamos a eso porque estamos hablando de que es una situación muy escondida. Entonces, a partir de ahí, si ya estamos dándonos cuenta de que llegamos a esa situación, ver qué hacemos en el acto. Y si ocurrió, entonces, para acompañar ya ese proceso. Pero dentro de los colegios ya hay una normativa o unos pasos que se tiene que seguir cuando hay, por ejemplo, una denuncia. Sí. ¿Verdad? O sea, sí. ¿cuáles son ese procedimiento? ¿A dónde se recurre? ¿A dónde recurre una mamá de un niño que está siendo violentado, por ejemplo? Y la mamá, primeramente, en su institución,
porque si es allí donde está ocurriendo. Entonces acercarse y ahí ya la profesora guía, la orientadora, la psicóloga va tomando notas, hay unos protocolos a llenar, ¿verdad? Y a partir de ahí ya sigue su proceso. Llámese supervisión, llámese asesoría jurídica en la dirección de niñez y adolescencia, ¿verdad? Llámese dirección de orientación educativa para acompañar esa situación emergente. Entonces hay un protocolo a seguir, pero primero en la institución educativa, que es donde se sucede. Y cualquiera puede denunciar, cualquiera, no solamente un papá o una mamá, puede denunciar un tío, un abuelo, un primo, hasta un compañero de repente. Por supuesto, como si es persona adulta, con más razón, como adultos somos garantes de nuestros niños y niñas. Entonces, si nos estamos percatando, tenemos que hacer esa denuncia. Entonces, a partir de ahí también el docente, los directivos de la institución visualizan la situación que a lo mejor no se estaban percatando. Entonces, ahí corre toda la situación y llegamos a evitar muchos males mayores. Bueno, y hay denuncia, ya hay denuncia concreta después del promulgamiento de la ley, ¿ya vino algo? Sí, antes, durante, después, o sea, tenemos denuncia y hacemos, y tenemos situaciones muy positivas que hemos resuelto muy positivamente, ¿verdad? Tanto dentro de las instituciones como con el acompañamiento de las profesionales de la Dirección de Orientación o las compañeras de la Dirección de Niñez y Adolescencia, Asesoría Jurídica, se han salvado ya muchas situaciones. Hay situaciones que estamos siguiendo, sí hay denuncias. Bueno, ¿y influye el tema de las nuevas tecnologías para aumentar, digamos, el abuso y el acoso? Llámese teléfonos celulares, cámaras, redes sociales, ¿verdad? Muchísimo, influye mucho, y eso es lo que está al tapete ahora, ¿verdad? Incluso para violentarse o para agredirse utilizan esos medios para llegar, ¿verdad?, al niño que está o a la niña que está siendo violentada. Utiliza muchísimo, ha crecido. Por eso decía, ¿verdad?, ahora se distingue más. Ahora para ellos es más fácil, entre comillas, bulinearle a alguien que antes. Antes a lo mejor no contábamos con estos medios, entonces teníamos que estar en presencia del otro. Ahora no, desde lejos, desde otro barrio, desde otra ciudad, le puedo estar bulineando, como ellos dicen. Bueno, después del corte te voy a seguir preguntando sobre el tema de la tecnología, que es también parte integrante de este tema de nuestra vida. Y de nuestra vida. Bueno, antes del corte les quiero recordar que AAS 125, tomando un comprimido al día, previene el riesgo de sufrir infarto. AAS 125 es un producto de la química farmacéutica Sociedad Anónima. Bueno, como siempre les quiero recordar que Sevimin aumenta el rendimiento general y las defensas del organismo, previniendo estados gripales y resfriados. Sevimin es la vitamina C concentrada. Y volvemos con Otilia Ríos de Solís, hablando de bullying. Y para la gente que se está enganchando ahora y que no escuchó la primera parte del programa, me gustaría recordarles con un BTR de apoyo que tenemos grabado en qué consiste el bullying. Vamos a ver ese material. Bullying. El bullying o acoso escolar es un fenómeno del ámbito escolar que afecta a niños, niñas y adolescentes y que ha venido incrementándose en los últimos años. Afecta al relacionamiento entre pares en la escuela y entre alumnos de un mismo grupo o clase. Podemos definirlo como cualquier conducta dañina u ofensiva, verbal o de acción, que se realice sistemáticamente a un estudiante por parte de sus pares. Bueno, yo creo que estaba bastante coincidente, ¿verdad?, la explicación que Otilia nos dio y lo que decía el BTR, ¿verdad? Y quiero volver un poquito a la pregunta que te hice antes del corte, Otilia, del tema de los celulares específicamente. Hubo una época que no hace tantos años atrás se prohibió el tema de los celulares en los colegios. Después hubieron colegios que aceptaron que se lleve el celular, otros que no, ¿verdad? Pero quedó un poco, no sé si en tierra de nadie el tema de la decisión, ¿verdad? ¿Qué sucede un poco en la actualidad con el tema del celular? De hecho que no, desde el ministerio proponemos que los chicos sí pueden llevar el celular en el colegio. El uso que les damos, y ahí juega un poquitito la creatividad, el dinamismo del docente.
el celular tiene demasiadas funciones, los celulares actuales, ¿verdad? Pueden usarlos como calculadora, por ejemplo, en matemática, tiene muchas funciones. En castellano, mismo, como ejemplo, la profesora de castellano puede hacerles escribir un mensaje que habitualmente ellos envían, que parecen jeroglíficos. Yo no podría leer de repente un mensaje que entre adolescentes se envían. Le hace escribir eso mismo y después que le traduzca verdaderamente el significado, sin la falta de ortografía, con las concordancias correspondientes. Es un buen trabajo en castellano, ¿verdad? Hacer. Y los celulares ahora tienen internet. Ahí tienen para trabajar en ciencias naturales, en estudios sociales, en todo. Entonces, depende del buen uso y de las normas de convivencia que el docente imponga, no que impongan, que trabajen con sus docentes, con sus alumnos en ese momento. Ellos pueden crear una norma de convivencia cada 3 meses. Entonces, sí se permite el uso de celular en tales condiciones. Si esa norma de convivencia lo crea con sus alumnos, el alumno se siente mucho más responsable a cumplir y exactamente va a cumplir eso porque forma parte de esa elaboración de norma. Entonces, o sea que no depende del prohibir o no prohibir, sino que depende del uso que se le está dando. Del buen uso, por supuesto, del buen uso adecuado. Tiene que ser un instrumento que nos ayude en esas circunstancias. El tema es que muchas veces, tomando de vuelta el tema del bullying como punto de partida, sirven para crear perfiles falsos, por ejemplo, en el Facebook, para sacar fotografías en situaciones no tan oportunas, subir eso a las redes sociales, ¿verdad? Y ahí empieza un poquitito todo otra vez la problemática que muchas veces se manifiesta después de la denuncia, ¿verdad? Claro, por eso decía, el buen uso y la elaboración de normas de convivencia. En una institución donde todos forman parte de esa elaboración, donde el director le da participación a sus docentes le dan participación a sus alumnos, y eso se ha comprobado, ¿verdad? Que el rango de violencia, de acoso y de toda esa situación es mucho más bajo que en otras instituciones donde no ocurre lo mismo. Eso ya está comprobado, y no solamente por nosotros, sino eso dicen también las situaciones, las estadísticas comprobantes. Bueno, ahora vamos a ver un nuevo material que nos habla de los tipos de abusos que hay, de los tipos de bullying que pueden existir para después poder comentarlo. Vamos a ver el primero de ellos. Acoso directo. Es una forma muy habitual en la que pareciera que el único objetivo es agredir, lesionar, infligir dolor al acosado sin ningún otro objetivo aparente. Consiste en empujar, pegar, acapete, puñetazos, dar patadas, estirar el pelo, arrojar objetos, hacer zancadillas, fingiendo que estas son accidentales, aunque con lenguaje no verbal se demuestra claramente una intencionalidad. Bueno, no sé si querés explicar un poquito. Sí. ¿Dónde lo hacen eso? En lugares escondidos, detrás de la cantina, detrás del baño. Por eso es que de repente el bulineo, el bullying, el acoso, generalmente ocurren en instituciones grandes. Es donde la mayor cantidad se da. Por esos lugares que tienen donde hacer, porque como dijimos al empezar, siempre a escondidas, por eso es que cuesta mucho distinguir, por eso es que allá al último, cuando ya ocurre todo, nos percatamos de esa situación. Y el famoso, ¿verdad? En el pasillo, cuando se ponen y de repente estira la piernita, le echó al compañero, ¿verdad? Ay, sin querer, discúlpame, pero mentira, eso es constante y eso tiene que llamarnos ya la atención. Claro, yo quiero hacer hincapié en una cosa que vos dijiste antes que me pareció fundamental para definir y diagnosticar este tema. Es que el acoso directo, como está hablando acá, ¿verdad? De, por ejemplo, estirar del pelo, dar patadas, arrojar objetos, cuando es de manera aislada, entra un poquitito dentro del comportamiento normal de un adolescente. La diferencia es cuando esto se produce de manera sistemática y continua. Sí. ¿Verdad? Entonces, porque a quien más, quien menos nos dieron una capeteo, nos pegaban una patada, o nos peleamos inclusive en clase, o sea, yo creo que ahí entramos básicamente todo, ¿verdad? El tema está cuando alguna persona empieza a ejercitar este tipo de conductas de manera totalmente sistemática. Sistemática y a una sola persona. A quienes al acosador se le va sumando ya el grupo por temor,
porque ellos no caigan también en esa situación. Entonces, sí tiene que ser sistemático, si no cae dentro del rango de una, a veces travesura o de una violencia aislada. Al ser sistemático, y la conducta mismo del acosado cuando es sistemático ya va cambiando, y eso ya tiene que llamarnos la atención. Bueno, súper bueno. Vamos a ver ahora un siguiente material que nos habla de otro tipo de acoso. Acoso indirecto. Son los daños materiales, como pequeños robos, destrucción de objetos personales o de otros, culpabilizando al acosado. Yo tenía un nenito, me acuerdo ahora justamente que estoy escuchando este material, al que cada día le robaban algo, ¿verdad? Un día le desaparecía un cuaderno, un lápiz, un borrador, un libro, la mochila, inclusive a veces, ¿verdad? Y era una cosa absolutamente sistemática. Y la mamá le decía al comienzo, ¿cómo perdés tus cosas? La idea inicial era de que él perdía. Ya perdiste otra vez tu lápiz, ya perdiste otra vez mi billetera, tu cartuchera. Y él le decía, no, me quitaron. Y se volvía sistemática hasta que finalmente se descubrió de que había otro chico que estaba infligiendo este tipo de situación. Y sí, y ahí justamente decía, de repente, probablemente 2 o 3 veces puede ser, pero cuando ya está pasando muchas veces, nosotros como padres ya tenemos que mirar y no culpabilizarnos más a nuestros hijos, a nuestro hijo, a nuestra hija, y se está cargando doble mochila. Ya en la escuela le está pasando y de vuelta en casa no me creen, ¿verdad? Entonces la situación se le vuelve más acuciante. También ocurre que de repente, para que le culpen al niño o a la niña X, ¿verdad? Rompen objetos de otro y fulanito fue o fulanita fue. Entonces, ¿Cómo eso de rompen objetos? ¿Cómo, por ejemplo? Rompen el cuaderno de María, sí, y le culpan a Pedrito. A otra persona. El acosador le culpa, ¿verdad?, a Pedrito. Entonces eso siempre así, Pedrito sale como culpable, Pedrito nunca hizo nada, ¿verdad? Esa es otra forma indirecta de estar acosándole y de estar llenándole al niño, al adolescente en esa situación. Y no puede defenderse o no quiere defenderse por temor. Y ahí muchas veces la situación física se va resquebrajando ya también en nuestros niños. A la hora de ir a la escuela ya le duele la cabeza, le duele la panza, llega a vómitos incluso. Y eso va desmejorando muchísimo. Entonces, por supuesto, por eso siempre digo, los padres tenemos que mirar mucho y mirar pero con doble ojo clínico a nuestros niños. Ellos están pasando por muchas cosas que probablemente nosotros no pasamos. Entonces, pero no puede ser, no va a ocurrir, decimos. Pero sí están ocurriendo muchas situaciones que tenemos que estar muy alertas. Bueno, vamos a ver un tercer material que nos habla también de otro tipo de acoso. Acoso verbal. Es el tipo más frecuente. Se produce mediante la utilización de insultos, sobrenombres, descalificaciones y burlas en público, humillaciones, propagación de rumores falsos, mensajes telefónicos ofensivos o llamadas insinuaciones sexuales. Este tipo también es bastante frecuente, ¿verdad? Tal vez el más frecuente de todos. Y ahora con nuestras redes sociales, con toda la tecnología, es la más frecuente. Y ahí se levantan, eso que decíamos, ¿verdad? Las falsas informaciones con respecto a los compañeros, a las compañeras. Incluso nuestros jóvenes ahora son maestros en digitalizar o en fraguar fotografías ajenas, poner el rostro del compañero, de la compañera, ¿verdad? Son situaciones muy frecuentes ahora. Bueno, pero también se detectan de manera relativamente fácil, digamos, este tipo de acoso, ¿verdad? Sí, se van detectando, pero una vez más digo, tenemos que estar muy alertas para detectar. Mismo en nuestra casa, de repente están con la computadora y nos damos cuenta de que cuando papá o mamá llega a la mesa de computadora, automáticamente cierran la ventana, minimizan la ventanita que tenían abierta. ¿Qué está pasando ahí? Esta tiene que ser una llamada de atención ya cuando nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes están minimizando cuando un adulto se está acercando. ¿Qué está escondiendo? Está escondiendo algo, por eso automáticamente tenemos que estar alerta y tenemos que ver, por más de que
A nosotros decimos es fácil de detectar, pero ellos descubren nueva manera de dificultarnos esa situación. Bueno, súper interesante. Nos queda un caso más que ver. Vamos a ir al corte. Voy a pedir una recomendación de Punto Pharma y después continuamos. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse. El tónico INTI es eficaz contra el cansancio fácil, la falta de concentración, la apatía sexual y el estrés. El tónico INTI es energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Bueno, y seguimos hablando con Otilia Ríos de Solís. Y Otilia, ahora te quiero hacer ver un poquito el último material grabado, que es también otro tipo de acoso que se suele dar en los colegios. Acoso social puede darse impidiendo al niño, la niña o adolescente participar, ignorando su presencia y no contando con él o ella en las actividades corrientes entre amigos, amigas o compañeros, compañeras de clase, excluyéndolo o excluyéndola y aislándolo o aislándola progresivamente. Bueno, este es un caso también que se da con bastante frecuencia y que los propios compañeritos a veces comentan. Por ejemplo, no me invitó a su cumpleaños, a mí es el único que no me invita o no me habla. Sí, le dejan absolutamente de lado. Y es muy doloroso porque es cuando es la etapa en que ellos, su relación social es muy importante para ellos. Entonces el acosador sabe que un castigo muy doloroso va a ser dejarlo de lado y es lo que hacen. Se siente solo, incluso podría ser la manera más fácil de detectar, porque en la clase mismo le dejan de lado, es el que está solito, sentado, en el recreo es el que no quiere salir, o si sale está solito, o incluso busca compañeros de otros grados o de otros cursos con quien relacionarse, que muchas veces también le dejan de lado porque conocen la situación, conocen que hay un acosador detrás de él y que está mirando, como ellos dicen, me está mirando, y por el temor vuelven a dejarle solo, y eso hace también que su relación social, muchas veces la desesperanza misma en esos niños, en esos jóvenes, se vuelve muy grande y ya creen que ya no es capaz de relacionarse socialmente y puede marcar situaciones muy difíciles ya incluso para su vida adulta. Claro. Bueno, y ahora te quiero preguntar algo que es algo que yo creo que están esperando un poco la gente que está viendo el programa hoy, y es, ¿qué consecuencias puede traer para un niño acosado toda esta situación? Bueno, hemos tenido situaciones muy dolorosas y muy difíciles ya como consecuencia final. Hemos tenido situaciones de suicidio, ¿verdad? Y o sea, hasta ahí se puede llegar. Hasta ahí se puede llegar. Se puede llegar y hubieron casos, ¿verdad? Y no solamente, por supuesto, aquí en el país, ¿verdad? En instituciones, sino hemos sabido de otras historias que hemos tomado como parámetro, como ejemplo para trabajar estas situaciones. Aparte, el nivel de relacionamiento social, como estaba hablando, se les dificulta muchísimo, ya después cuesta mucho retomar eso y marca muchas situaciones para su vida adulta. Incluso una situación, el acosador, como estábamos diciendo, también es una víctima, porque eso es una ventanita, una puertita abierta ya a situaciones de delincuencia posterior. Y cosas, por ejemplo, como baja autoestima, inseguridad. Eso desde el comienzo. Eso desde luego, ¿verdad? Desde el comienzo ya va arrastrando.
Y al llegar a ese nivel que digo de su situación social, de no saberse conectar, eso ya es por su baja autoestima, por ya no quererse, que es justamente eso, por la desesperanza, por la desconfianza ya que tiene hacia su congénere, hacia otro ser humano, ¿verdad? Todo eso lleva, las consecuencias son gravísimas. Ahora hay mucha gente que ya dice, por ejemplo, también, no, con él se meten porque saben que él no puede defenderse, por ejemplo. Es decir, yo te quiero preguntar si hay alguna personalidad ya subyacente que haga que una persona sea víctima de acoso escolar. De repente, más bien para el acosador, ¿verdad? Que esa mochila que decíamos ya traía consigo de vivir en un ambiente violento, de ver violencia continua, ¿verdad? Sin embargo, para el acosado, lo que encontramos muchas veces, tierra fértil en esa persona, es su carácter más pasivo, su personalidad más quieta, más introvertido. Muchas veces a lo mejor es el alumno el más inteligente, la persona que más estudia. Entonces se inmiscuye más en eso, deja de lado otras situaciones y es campo propicio de repente para que el otro, la persona más violenta, la persona que le va a violentar, utilice esa situación. Pero el violento también trae su mochila y gravísimo. Ambas personas. ¿Y qué hacemos, Otilia, con un chico que está siendo acosado? ¿Qué hacemos con el chico? Pregunto. O sea, yo sé que en la familia podemos hacer denuncias, podemos llegar al colegio, pero con el chico, ¿qué hacemos? La contención es lo primero. Volver a levantar su autoestima, hacerle entender que él es tan valioso como cualquiera de nosotros, como cualquiera de sus compañeros, ¿verdad? Eso va a llevar otra vez su tiempo, ya cuando muchas veces está muy deteriorada su autoestima mismo, ¿verdad? Entonces, volver a levantar eso. La contención es importantísima, la contención de la familia, en la escuela, también, incluso ya deberíamos buscar muchas veces una contención profesional y hacerles entender también al grupo, a sus compañeros, ¿verdad?, que esa relación de acoso no es para nada positivo y que cualquiera podemos caer en esa situación. Por eso justamente decía, el trabajar en el ámbito país con los educadores hace que estas situaciones nosotros le demos para que ellos puedan transmitir otra vez en sus grupos. Súper. ¿Y qué hacemos con el acusador? Acosador. Y la misma cosa. Esa es la otra cara de la moneda. También tenemos que contenerle. Y ahí es donde justamente encontramos muchas veces qué pasó, por qué. Y ahí empieza a relatar su historia. Y porque a veces la solución que dan algunas instituciones que no quieren trabajar un poquitito la parte reflexiva. Y bueno, vamos a echarle. O vamos a suspenderle o no le vamos a renovar la matrícula o lo que sea, ¿verdad? Y el problema se va a otro lado. Claro, se transfiere nomás el problema a otro lado. Es el famoso, como en el ministerio también hay una resolución donde por la Constitución misma no podemos echarle al alumno, sacarle del sistema educativo. Entonces el famoso ahora se utiliza cambio de ambiente, que es una expulsión nomás también, ¿verdad? Es una manera elegante de decir cambio de ambiente. ¿Qué yo hago? Traslado el problema en otra institución, traslado el problema en otro curso nomás. Deberíamos trabajar, los dos son víctimas y deberíamos trabajar. Ellos están en crecimiento y nosotros como adultos, nuestro apoyo, nuestra contención es primordial en ellos. Podemos recuperar y se recuperan. Bueno, antes hablabas un poquitito. Voy a hacer una pregunta que no tiene tanto que ver con el tema, pero sí tiene que ver, de que muchas veces los chicos acosados son chicos a lo mejor muy estudiosos, un poco introvertidos, ¿verdad? Hay como una cultura, Otilia, que se está instalando en nuestra sociedad de poco esfuerzo académico, de mínimo esfuerzo, de poco estudio, de que el chico que estudia es el nerd y de que ese no tiene que ser mi amigo. Hay algo de eso, comentándonos un poquito. Lastimosamente, doctor, es así, es lo que estamos visualizando un poco y eso tenemos que volver a reflotar hacia lo positivo. La vez pasada estuvimos en febrero con los exámenes de ingreso para bachillerato técnico. Hemos tenido una reducción impresionante de niños, de chicos y chicas que se postularon a eso. Y conversando un poquitito así, con los padres, de chicos reducción, ¿verdad? Se presentaron mucho menos para bachilleratos técnicos.
Y conversando un poquitito con los padres, ellos expresaron, no, le voy a mandar más un bachillerato científico porque el técnico es muy pesado, demasiado tiempo está en el colegio, demasiado va a estudiar, le va a ser muy difícil. Los padres están teniendo esa mirada. Y eso me preocupó un poco. Eso tenemos que empezar a revertir un poco y mostrarle que el esfuerzo es lo que nos da la garantía de ser mejores cada día. No mejores intelectualmente solamente, sino como personas, como seres humanos también. Hay una pequeña investigación que se hizo hace un poco tiempo atrás con estudiantes universitarios que le preguntaban a los estudiantes sobre las carreras elegidas y el por qué. Y me llamó la atención de que una de las respuestas más frecuentes era porque es fácil. ¿Por qué estudias tal cosa? Porque es fácil. ¿Por qué no estudias tal otra cosa? Porque es difícil. Es decir, nos estamos yendo hacia una cultura del facilismo, digamos, de alguna forma. Y lastimosamente es como que estamos un poquitito ahí yéndonos hacia eso. Por eso decía, eso tenemos que revertir un poco, tenemos que revertir, buscar la manera de volver a encaminar a nuestros jóvenes a situaciones más problemáticas en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Que se acostumbren a solucionar ese problema que tienen enfrente de buena manera, a saber satisfacer esa situación, que la satisfacción será para ellos, ¿verdad? Eso tenemos que ir mostrándoles. Incluso muchas veces nuestros jóvenes dicen, no, yo no me quiero ir por decir, ese NPP, porque hay oficios. Por eso es que no tenemos jóvenes niños de mando medio ahora, porque cuesta. Ellos quieren de repente ser doctores, ingenieros, pero sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Como que mágicamente va a llegar eso. Y muchas veces eso es a consecuencia de estas situaciones también, que todo se facilita, con la violencia todo conseguimos. Hemos tenido un caso 3, 4 semanas atrás, ¿verdad? Un niño se violentó con otro compañero en la institución y su padre vino del interior del país, de lejos. Estaba trabajando hacia la frontera y de ahí vino para salvar la situación de su hijo. Y ahí su hijo, la respuesta que le dio, papá, ahora venís, yo te necesito siempre. Venís para defenderme de esto nomás. ¿Qué implica eso? Que nuestros niños y nuestras niñas están esperando de nosotros ese día a día, eso que yo decía, vamos a llegar a casa y ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Vení, vamos a estudiar. Aunque yo también llegue destrozado, llegue cansada, tiene que ser, ese es mi rol de padre, ese es mi rol de madre. Yo tengo que hacer, porque si no caemos en esto. Buscan cosas fáciles fuera, cosas que en casa no están teniendo y encuentran esto, encuentran o acosos o encuentran ser los acosadores y van por esa situación. Y como decía, para el acosador la siguiente puerta probablemente sea la delincuencia. Bueno, Otilia, te agradezco mucho tu venida al programa. Acá el tiempo siempre vuela en televisión, así que lamentablemente llegamos al final. Te quiero agradecer que hayas estado aquí. Te quiero comprometer para un próximo programa. ¿Sí? Cuando gusten y ojalá haya servido más que nada a los padres y a las madres para ver esta situación. Yo decía, no quiero hacerlo en forma muy técnica, quiero hablar de situaciones que nosotros vemos y palpamos a diario en nuestras salidas en las instituciones. Bueno, muchísimas gracias, Otilia. Y antes del corte les quiero recordar que Coop es el sabor de la familia y presenta sus nuevos productos: la leche descremada Vida, el yogur dietético Vida, el queso magro Cuartirolo Vida y el queso descremado y fundido Vida. Todos ellos enriquecidos con vitamina A y D3 con 0% de grasa, sin conservantes y en prácticos envases de Tetra Pak. SPS es el Servicio de Protección a la Salud y es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar, con planes a tu medida, con más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros diagnósticos del país. Podés solicitar que te visite un asesor sin cargo llamando al teléfono 210-010. Y si yo tuviera que decirles alguna conclusión del programa de hoy, nuevamente me centraría en la importancia de la familia. Y nuevamente diría que la prevención primaria es lo más importante.
sobre todo el darnos cuenta qué está pasando con nuestro hijo, el poder detectar a tiempo, no esperar de que él entre en un proceso de pérdida de autoestima, de inseguridad, de frustraciones, tal vez incluso de depresiones, y querer poner remedio tarde. Yo creo que la prevención primaria es muy importante, es clave, y ahí está la figura de los padres, los papás y las mamás que nos están viendo para detectar esos pequeños cambios en el comportamiento de su hijo, esas pequeñas alteraciones que solamente los papás podemos muchas veces detectar. Antes de despedirnos, como siempre les quiero recordar nuestro número telefónico y nuestro correo electrónico, donde pueden escribirnos, pueden solicitarnos temas, pueden también hacer comentarios sobre este programa y sugerirnos temas que gustosamente vamos a tenerlos muy en cuenta para futuros programas. Bueno, y con esto yo me quiero nuevamente despedir. Les deseo una excelente semana, que pasen unos buenos días y nos vemos aquí el próximo viernes puntualmente a las 5:30 de la tarde en el canal de la familia.